Dios llama a Samuel en medio de la noche y él se siente confundido. Pero después contesta: habla, Señor, tu siervo te escucha. Los discípulos de Juan le escuchan cuando él le señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Enseguida se disponen a seguir a Jesús. Escuchemos la palabra de Dios. Consideremos de qué manera hemos sido llamados a seguir al Señor. Bienvenidos a la parroquia de San Timoteo en Walkersville, Maryland. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Celebrando la Eucaristía está nuestro párroco, el Padre Juan Vázquez Rubio. La Santa Misa se ofrece por el descanso eterno de Petra Paredes, Elisa Nava y Cayetano Cano. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz del nuevo día venció a la oscuridad, que brilla en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, tú eres el Señor de la vida y el amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres el Mesías, el Santo que nos trae la verdad y la gracia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobierna los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación.
Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habitan ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. El amor y la fidelidad nos han llegado por Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay 2 puntos muy importantes que la palabra de Dios nos pone enfrente de nosotros este fin de semana. El primero es el llamado, lo que también le decimos la vocación. La vocación es ese llamado que Dios hace a toda la humanidad. El llamado a escucharle y a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. La vocación como algo particular para consagrarse al Señor también está ahí dentro de este llamado general, al sacerdocio o a la vida consagrada religiosa o misionera. Pero la vocación va más allá de esas cosas. Es una vocación a ser hijos de Dios. Y entonces, hacer la voluntad de Dios implica saberle escuchar, ya sea como una persona consagrada, como sacerdote o religiosa, o como ama de casa, obrero, campesino, trabajar en la oficina, comerciante. La vocación es para todos. Es el saber escuchar al Señor y hacer su voluntad, como ya decía al principio. Pero ¿cómo vamos a saber si Dios nos llama?
Y ese es el segundo punto que hace la palabra este fin de semana. Necesitamos educarnos para poder distinguir el llamado de Dios de otras cosas, quizás de nuestros propios impulsos o gustos. Por eso, en la primera lectura del primer libro de Samuel escuchamos esa vocación, ese llamado hacia Samuel, que siendo joven no conocía la palabra, no conocía la voz de Dios. Por eso es importante el papel que juega Elí, el sacerdote. Con su experiencia va a educar a Samuel a saber distinguir cómo Dios habla y a saber responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Poner atención a la forma como respondió Samuel, como le dijo el sacerdote Elí, responde de esta manera: habla, Señor, que tu siervo escucha. No le dijo, dile que qué quiere. Es decir, que el Señor nos habla y nosotros tenemos que escuchar. No con preguntas, peticiones, necesidades. Esas van a venir después. Primero tenemos que escuchar. Poner atención a lo que el Señor nos pide. El Señor nos invita pues entonces a estar dispuestos a aprender y saber cómo poner atención al Señor. Por eso en el Evangelio escuchamos este otro llamado de Jesús a los discípulos. Y si se fijaron, Él no los llama. Ellos son los que van porque alguien les apuntó hacia Jesús. Juan el Bautista se convierte en este maestro. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde vive el Señor? ¿Cómo podemos saber cómo el Señor nos está hablando? Bueno, la segunda lectura nos da una respuesta muy importante. ¿No se dan cuenta que ustedes son templos del Espíritu Santo? Es decir, vive en nosotros. Dios ya está en nosotros. Pero tenemos que tener esa sabiduría para poder escuchar su palabra y contestar como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa es la gran invitación para nosotros este fin de semana. Aprender a discernir el llamado de Dios, a hacer su voluntad y a estar dispuestos a escuchar su palabra y seguirle. Y ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesucristo les asegura a sus discípulos que en Él encontrarán lo que andan buscando. Porque deseamos satisfacer nuestras necesidades, dirijamos ahora al Señor nuestras súplicas. A cada petición diremos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que como Andrés, que siguió al Señor y después invitó a su hermano a hacer lo mismo, podamos también nosotros, que hemos encontrado nuestro hogar en el Señor, salir a dar testimonio a los demás. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros líderes que han respondido al llamado de servir por medio de una función pública, para que trabajen humilde e incansablemente por el bien común. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeras y todos los que laboran en hospitales, para que el Señor les dé fortaleza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que vivimos en los Estados Unidos, para que trabajemos a fin de acelerar el día en que ese país verdaderamente sea fiel a los ideales por los que luchó y dio su vida el doctor y pastor Martin Luther King. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia hermana en Haití, San Jerónimo, para que el Señor les bendiga y con nuestra ayuda reciban lo necesario en su necesidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que durante la semana de oración por la unidad de los cristianos que comienza mañana, nos inspiremos a encontrar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas a quienes se les dificulta escuchar la voz de Dios en su vida o entender la naturaleza de su llamado. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que nos han precedido en el sueño de la paz, para que encuentren el descanso eterno junto a nuestro Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de amor infinito, ayúdanos a escuchar tu llamado siempre y acatar lo mejor que podamos. Atiende nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Timoteo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo William, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrézcanse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a este sagrado banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Solamente tengo un par de avisos parroquiales. El primero es que las oficinas estarán cerradas el lunes 18 para observar el día festivo federal en honor del doctor y reverendo Martin Luther King Jr. El segundo es nada más recordarles que lo que queda del mes de enero, todos los retiros, clases y reuniones serán virtuales, esto debido al incremento de infecciones del coronavirus. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La Eucaristía ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo